Leemos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Hoy rendimos nuestros corazones. Hoy rendimos nuestros pensamientos. Hoy rendimos nuestro ser. Y te entregamos, Señor, este cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el cuerpo de Cristo, que es nuestro culto diario, Padre Santo, aleluya. Venimos aquí para exaltarte, venimos aquí para alabarte, venimos aquí para aprender de ti, porque tu palabra dice que el Hijo aprende lo que ve al Padre hacer. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en cada área de nuestras vidas, que seas tú, Señor mi Dios, impactando los corazones, renovando los pensamientos, destruyendo toda obra de Satanás, apagando todo dardo encendido. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que hoy, Señor, tu iglesia se levanta como un solo hombre, Señor, en la fe. Porque tú nos has llamado a vivir por fe y no por vista. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí congregados. Hágase tu buena voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Estoy un poco nervioso. Aleluya. Sí. Aleluya. Un varón dijo por aquí que el estar aquí no es lo mismo que estar allá. Alabado Jesús. Porque hay un compromiso. Amén. Hay un compromiso. Y cada vida va a recibir esta palabra. Y así como yo tengo el compromiso de dar esta palabra, como los pastores tienen el compromiso de dar esta palabra, usted también queda comprometido con la palabra una vez que sale y le es entregada. Porque delante de Dios no tendremos excusas, ninguno de nosotros. Digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos. Nadie tendrá excusa. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y yo creo que cada uno de ustedes está unido a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y que lo que están viviendo ahora es algo que se está cumpliendo de lo que dijo Pablo. La buena obra que Dios comenzó en ustedes la va a perfeccionar. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dios bendiga la vida de las personas que no conocen a Cristo, porque es un privilegio tenerlos aquí. Aleluya. Quiero que sepan que ustedes tienen más privilegio que nosotros. Porque Dios deja la 99 y se va por la que está perdida, que es la número 100, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entramos. Amados hermanos, una de las cosas que nos habla el libro de Romanos, y este es Pablo hablando a la iglesia, es lo siguiente: no debemos amoldarnos al mundo actual. ¿Cómo está el mundo actual hoy en día? Tanto afuera como adentro de la iglesia. ¿Cómo está? Torcido, desviado, en contra de la voluntad de Dios. Hacen y dicen cosas que realmente ofenden a Dios porque no lo conocen. ¿Y sabía usted que hay gente dentro de la iglesia que no conoce al Señor? No lo conoce. Porque el que conoce al Dios verdadero sabe que tiene vida eterna. Y el que tiene vida eterna hace lo posible por cuidarla. Hoy en día podemos ver tantos miembros de la iglesia que lamentablemente están caminando con una mentalidad que está llevando a otros a perderse. ¿Por qué? Porque se han moldeado al mundo actual. Entonces están caminando no en la perfecta voluntad de Dios.
están caminando en su voluntad, creyendo en sus pensamientos que están haciendo lo correcto. Llegará el día, dice la Biblia, que cualquiera que los mate pensará que le está haciendo un favor a Dios. Eso es para que usted vea cómo la mentalidad del ser humano puede ser de gran alcance para bendición como de gran alcance para maldición. Aleluya. La mente es el viñedo nuestro y lo tenemos que cuidar. No podemos ser perezosos, porque si nosotros nos volvemos perezosos, esa mente, al igual que ese viñedo que habla en Proverbio, se empieza a llenar de espinas, zarzas. ¿Y qué representa eso? ¿Qué dijo Pablo? Me fue clavada una espina, un demonio. Esas son esas espinas que traen ¿qué? Pobreza. Te hacen ver mal, no te dejan fluir, no te dejan dar lo que debieses dar, porque muchas veces nuestra mente está tan cautiva que no sabemos cómo salir de nuestro propio pensamiento. En una ocasión David dijo: saca mi alma de la cárcel, porque el pensamiento, la mente se divide en tres: es el pensamiento, el deseo y la voluntad. Por eso es que el enemigo donde te ataca es en tu mente, y lo primero que te dice es: no lo vas a lograr, fíjate, tú no vas a poder. Es cierto que Dios te habló y te dijo que te iba a usar, pero tú no vas a ser esa mujer, tú no vas a ser ese varón. ¿Por qué él ataca ahí? Porque él sabe que cuando él ataca, ese pensamiento te empieza a dar vuelta. Aleluya. Y cuando te empieza a dar vuelta, te dice: tu congregación no va a crecer más de ahí. Pero cuando tú eres un hombre que atiende a su mente, eres como un Josué y un Caleb. Ya Dios nos dijo que eso es de nosotros, olvídate de eso. ¿Qué importa lo que esto venga a decir? ¿Se da cuenta? De las mismas personas que están a tu lado, pueden haber personas con una mente débil. No estamos para juzgarlo, estamos aquí para fortalecerlo. Porque lo que nos lleva a tener una mente débil es la falta de fe. ¿Y qué es lo que hace que tengamos falta de fe? La Biblia dice que la fe viene por y el oír. Palabra de Dios. Pero sin embargo Pablo dice: a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Sí escuchan, pero no retienen. Entonces el problema de esto es que la fe de ustedes, en vez de fortalecerse, se va debilitando. Cuando debieran ver a Goliat como una cucaracha, siguen viendo a Goliat como un árbol de cedro grandísimo, algo que no pueden derrumbar. Santo Jesús. Así es nuestra vida espiritual. Si nosotros aprendemos lo siguiente: ¿qué es lo que te va a hacer a ti vencer todo lo demás? Cuando te aprendas a vencer a ti mismo. Cuando tú aprendes a vencerte a ti y a decirte a ti: no es mi camino igual al del Señor. Porque Él lo dijo: tus caminos no son los míos y tus pensamientos tampoco son los míos. Pero si tú quieres entrar en mis pensamientos y vivir en mis caminos y andar en mi santidad, entonces yo te mando a que hagas algo. No te amoldes a este mundo actual. Este mundo no quiere leer la Biblia. Este mundo no quiere orar. Este mundo no quiere vigilar. Este mundo no quiere amar. Este mundo no quiere ser bondadoso. Este mundo no quiere dar. Este mundo está como sin Dios. Aleluya. Sin fe y sin esperanza. Nosotros, al contrario, tenemos una esperanza viva, dice la Biblia, y no nos defraudará, porque fiel es el que nos ha llamado a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo.
personas, por no tener sabiduría, le dan al diablo la mayor arma en contra de ellos. Mi pueblo, dijo Jesús, perece por falta. ¿Quién usa eso en tu contra? El diablo. Dice, yo a este le puedo decir la palabra de esta forma y él cae. ¿Por qué? Porque una, no conoce la verdad, y dos, no la ama. ¿Por qué? Porque si la amara, la buscara, y si la amara, la guardara, y si la amara, la obedeciera, entonces nada lo pudiese hacer caer. Pero como yo veo un punto débil, entonces ahí yo me meto. ¿Qué dice Jehová? No abras puertas al diablo. ¿Por qué? Porque él no pregunta si tú estás o no estás. A él no le importa. Si tú le abriste, él va para adentro. Dios no. Dios dice, he aquí que yo estoy a la puerta y toco. Si voluntariamente al tú escuchar mi palabra abres la puerta, yo entro y ceno contigo y tú conmigo. Aleluya. Aleluya. Hay personas hoy día en la iglesia que por no tener una mente renovada, cuando la tentación llega, dice, yo no sé por qué Dios me tienta. ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen. Si hay algo que Dios le decía a los fariseos, le decía es que ustedes desconocen la palabra y el poder de Dios. Por eso hablan en contra de lo que no conocen. Aleluya. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Santiago? Capítulo 1. Aleluya. Váyase conmigo. Aleluya. Santiago 1. Mi alma adora a Jesús. Dice así, vamos a leer del 13. Aleluya. En adelante dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Pero al yo no saber esto, yo voy a decir, porque Dios me tienta de esta manera. Y usted ve en el mundo cómo ellos piensan y dicen, wow, yo no sé Dios por qué me pone esta tentación. Dios no lo está tentando. Aleluya. Ese es el diablo. Pero una de las cosas que el diablo hace y hizo conmigo en el pasado es que yo culpara a Dios por todo lo que yo había vivido, por todo lo que yo había pasado, por todo lo que me había acontecido. Entonces yo decía, si tú eres verdadero, ¿por qué entonces yo estoy viviendo todo esto? Pero yo no conocía que cada ser humano toma una decisión y que cada decisión puede traer bendición a tu vida y a la vida de tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos, pero también puede traer maldición. Aleluya. Porque el amar es un acto, pero para hacer un acto hay que tomar una decisión. Y cuando usted va a la Biblia dice que por tanto amó Dios al mundo que Él dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miren lo que nos dice Santiago. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Malos deseos. Ahorita hablamos de la mente, del deseo. ¿Cómo surge un mal deseo en nosotros? El enemigo busca el lugar que tú menos esperas para él traer a ti una imagen que entra por tus ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y esa imagen, si tú no la rechazas rápidamente, ella entra. Y si tú sientes que está estorbando y no la rinde ni la llevas cautiva a la obediencia del Señor Jesucristo, te empieza a dominar. Te empieza a dominar. Y tú empiezas a actuar
de acuerdo a ese pensamiento y caminas para un lado y caminas para el otro. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, Señor. Pero el pensamiento no lo echas fuera. Entonces después empieza a surgir en ti el deseo y empieza a arrastrarte y a seducirte poco a poco hasta que te hace caer. Así trabaja el enemigo. ¿Por qué? Porque la parte más difícil de controlar es la mente. Cuando nosotros fallamos, aunque Dios dice, yo te perdono si tú te arrepientes, te limpio de toda inmundicia si tú confiesas tu pecado, aún en nuestra mente seguimos con esa culpabilidad. Y eso es lo que Dios no quiere, que vivamos con esa culpabilidad. Dios quiere que seamos libres, y libres en verdad. Porque el precio que Él pagó en la cruz del Calvario no solo fue para perdonar tus pecados pasados, sino tu presente y tu futuro. ¿Por qué? Porque Él sabía que de donde Él te sacó a donde Él te trajo, aquí también tú ibas a fallar. Santo Dios. Muchas personas dicen, no, pues es que cuando uno está niño falla. ¿Quién de los adultos aquí me puede decir que no ha fallado siendo adulto? Nadie. ¿Por qué? Por una razón. Porque no hemos aprendido a controlar, a vencer, a someter no solo la carne, también la mente. Por eso actuamos muchas veces de manera incorrecta. Cuando venimos a ver, ya metimos la pata y la queremos sacar, pero la mente nos empieza a acusar. Fallaste, te ensuciaste, ofendiste a Dios. ¿Por qué? Porque es la conciencia dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, pero dentro de nosotros hay una conciencia que muchas veces, aleluya, si no la mantenemos limpia, se nos ensucia. Aleluya. ¿Sabes una de las cosas que decía Pablo? Yo procuro mantener mi conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque Pablo sabía muy bien que Cristo vivía en él y que aún en medio de sus fallas, él aprendió a entender que dentro de él hay dos seres. Está el Espíritu Santo y está la carne, pero el alma está entre medio. El Espíritu quiere lo contrario a la carne, pero la carne dice, no, Espíritu, espérate, que yo quiero aquí. Pero el alma está ahí. ¿Para dónde agarro? ¿Con quién me voy? ¿Por qué? Porque esa es la que tú tienes la obligación de alimentarla, ya sea con la carne o ya sea con el Espíritu. Santo Vamos Dios. a Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. En el capítulo 8 de Romanos, el título dice: vida mediante el Espíritu Santo. Aleluya. Imagínense si nosotros con el Espíritu Santo fallamos. Imagínense el que no tiene al Espíritu Santo. Qué tristeza. Entonces, la razón por la que nosotros no enfocamos verdaderamente nuestra mente en las cosas del Espíritu, aleluya, porque no estamos poniendo todo en nuestro corazón en Dios. Hay vidas por las que nosotros deberíamos de pasar de rodillas orando por ellos, pero muchas veces como administradores del tiempo que Dios nos da, no somos tan buenos. Aleluya. No somos tan buenos. Gloria a Dios. Y si hay algo que tenemos que reconocer delante de Dios es nuestra miseria, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Aleluya. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y yo creo que acá hay personas, incluyéndome a mí, que queremos humillarnos y reconocer que si no es por su gracia, nosotros no estaríamos aquí. Nadie podría estar aquí si no fuese por su gracia.
Aleluya. 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 Amado Gloria hermano, a Dios, aleluya. nosotros hemos llegado aquí sucios, que tal vez si fuera en el tiempo de Pedro caeríamos muertos en esta casa. Y hay que ser sinceros. ¿Por qué? Porque lamentablemente caemos en el pecado y la mente no nos deja salir y encontrarnos con el Señor. Por eso es que desconocemos la voluntad. La voluntad de Dios para ti no es mala, es buena. No es imperfecta, es perfecta. No es desagradable, es agradable. Pero ahora Dios nos va a hablar aquí para que nosotros decidamos hoy, porque si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Aleluya. Si usted pone los ojos en mí, fracasó. Pero si usted los pone en Cristo Jesús, eso quiere decir que usted está obedeciendo la palabra de Dios. Aleluya. Nos dice así en Romanos 8, empezando del verso número 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Qué es lo que fijan? La mente, el pensamiento, la voluntad. La tienen tan anclada en esa área que lo único que piensan es hacer lo malo. Lo único que quieren es hablar lo malo. Lo único que quieren es actuar mal. Esa es la razón por la que hoy en día muchos fueron santificados, limpiados, traídos de la muerte a la vida, pero ahora se han descarriado. ¿Por qué? Porque el diablo desvió sus pensamientos de un compromiso puro y sincero con Dios. Cuando estaban dispuestos a hablar la verdad y no mentir a sus hermanos. Cuando estaban dispuestos a servir sin quejarse. Porque era un compromiso puro y sincero. Y eso es lo que ha dejado el cristiano. No estoy hablando de todos, pero muchos han dejado un compromiso sincero y puro con Cristo. Esa es la razón por la que hoy muchos predican una palabra que supuestamente es de Dios. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, nos rectifica el Espíritu Santo que no ha venido de Dios. Porque no concuerda. No puede concordar una mente carnal con una mente espiritual. Porque lo que es del Espíritu edifica, te liberta, te cambia, te transforma y te atrae a la presencia de Dios. Aleluya. Entonces nos dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en tales deseos de la naturaleza. Pero en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Esta es mi pregunta para ti. ¿Dónde estás fijando tu mente? ¿Dónde estás fijando tu mente? Gloria a Dios. Esa es la razón por la que hoy en día muchos tratan de cubrir su mala acción diciendo: Dios conoce mi corazón. Eso lo sabe cualquiera, el diablo lo sabe también, que Él conoce tu corazón. Son tus acciones que determinan cómo está tu mente actuando. Porque la mente tiene que tener una actitud. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios: renueven la actitud de vuestros pensamientos. Esa es la razón por la que hoy en día usted ve también vestidas de falda larga, pero le hacen así. Una foto. No, hermano, pero yo no era para enseñar las nalgas. No. ¿Para qué era? Dígame. Hábleme. Deme su excusa. ¿Cuál es? Porque usted se la pudo tomar así. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la diferencia? Si la que se va a ver es usted igual. Pero ¿qué es lo que nos lleva a hacer eso? Fijamos nuestra mente. ¿Y qué nos hace fijar nuestra mente en las cosas malas? Cuando nosotros descuidamos la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, lamentablemente hay ovejas del rebaño de Jesús que están escuchando lo que alguien por aquí dijo, que en aquellos días se levantarán falsos. Y un profeta no solo es aquel que te profetiza. Profeta
profeta es aquel que está encargado de traer el mandamiento de Dios a tu vida, que es la palabra. Él está encargado de que tú te acerques a Dios, no que te alejes de Dios. Entonces, hoy en día a todo le dicen que está bueno. Se está cumpliendo lo que dijo Isaías. Ay de aquellos que a lo bueno lo tienen por malo y lo malo lo tienen por bueno. Entonces, estamos en una congregación donde creemos que todos nos vamos a ir al cielo. Hay una sola acción dada por Jesús que verdaderamente nos va a abrir la puerta del reino de los cielos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Pero como yo, o como tú, o como nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Gloria a Dios. Por no tener una mente renovada, por no tener una mente fijada en las cosas del Espíritu, por no buscar que Dios escudriñe cada área, no solo de nuestros corazones, sino de nuestro cuerpo, tanto dentro como fuera. Aleluya. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, dice la Biblia, y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo, Dios ha comenzado una obra y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Dónde tiene que estar nuestra mente? En esas buenas obras. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Aunque usted diga: no, yo no he caído en fornicación. Pecado es pecado. Yo no he mentido. Pecado es pecado. Yo no le he robado. Pecado es pecado. Si Dios le manda a que haga lo bueno y usted por su soberbia no lo hace, delante de Dios ya se lo contaron. ¿Sí ven por qué es necesario tener una mente renovada? Porque cuando usted tiene una mente renovada, usted es bien sensible al Espíritu Santo. Aleluya. Usted es como un niño delante de Él, que solamente es guiado. Y el Espíritu Santo te dice: háblale. Sí, Señor. Abrázalo. Sí, Señor. Dile que yo lo amo. Sí, Aleluya. Señor. ¿Por qué? Porque tu mente está libre de culpabilidad y sabe que lo que estás haciendo es bueno. A mí usted no me puede decir que no es el Espíritu Santo que me diga: dale un abrazo y dile que yo lo amo. Yo no puedo decir que es el diablo. El diablo nunca me va a decir eso. Pero ¿por qué a veces nosotros dudamos de lo que Dios nos dice? Aleluya. Con la mente, una mente cautiva. Empezamos: Señor, pero es que yo te fallé, Señor. ¿Cómo tú me vas a usar, Señor? Pero es que yo ayer, Señor, pensé cosas que no debía. ¿Y cómo es que tú me estás usando hoy? ¿Por qué? Porque la mente. Gloria a Dios. La mente. Aquí es un campo de batalla terrible. Una cosa es saber que está Dios contigo, y otra cosa es saber que Dios ya te dio la victoria. Esa es la diferencia de Saúl y David. Saúl era el rey, David era el rey por venir, porque no lo era todavía. Pero una cosa hizo David que sobrepasó a todos los que estaban ahí. Él estaba con una mente confiada de que su Dios le iba a entregar a aquel gigante en sus manos. Así tenemos que estar nosotros, plenamente convencidos de que esta mente carnal se va a someter y va a empezar a ser espiritual en el nombre de Jesús. No es si yo quiero, es porque ya Dios lo quiere que lo haga. Porque eso es hacer la voluntad de Dios. Si yo le pregunto a usted y le digo: ¿usted ama a Dios?, ¿cuál sería su respuesta? Aleluya. Pablo dijo: aunque por fuera hago lo malo, por dentro me deleito en la ley del Señor. ¿Por qué? Porque
porque él no entendía que estaba siendo perfeccionado. Pero entre más él se rindiera a la voluntad de Dios, más fácil iba a ser para él su transformación. Por eso cuando él no soporta, clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué pasa? Y esto, le digo: tranquilo, tranquilo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pero lo que Pablo hizo es lo que nosotros debemos hacer: clamar una vez, clamar otra vez, clamar otra vez, clamar otra vez, hasta que esos pensamientos negativos desaparezcan de nuestra mente y empiecen a brotar cosas nuevas, porque nosotros somos árboles que fuimos plantados para dar buenos frutos. Aleluya. Nosotros somos árboles que fuimos plantados por Dios para dar buenos frutos. Y si estamos dando malos frutos, ¿por qué será? Aleluya. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos muestra una cosa: que no hay nadie tan santo como Él. No hay nadie. Se llame como se llame, tenga el título que tenga, no hay nadie. Ahora, Él nos dio un mandato, y el mandato dice: sed santos como yo soy santo. Mis pensamientos son de bien. O sea que Dios tiene una mente y no de mal. Entonces Él quiere que también nuestros pensamientos sean de bien. Entonces muchas veces nos preguntamos: ¿por qué estoy pensando mal en contra de este hermano? ¿Por qué se me vienen esos pensamientos malos contra este hermano? Porque hay una lucha dentro de nosotros y tenemos que vencer. Aquí viene lo bueno. Dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en el libro de Santiago capítulo 4 que cualquiera que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Y no solamente el que ame, dice: el que haga amistad con el mundo. Y aún con tu forma de pensar, tú puedes hacer amistad con el mundo. Aleluya. Porque al no tener tu mente conectada a la palabra de Dios, puede pasar algo. Y ese algo es que empiezas a escuchar los consejos del mundo. Lo que el mundo piensa, cómo el mundo actúa, cómo el mundo se enriquece. Y no podemos hacer eso. Porque desde el momento que empezamos a poner nuestra mentalidad en las cosas del mundo, empezamos a decir, como dice el mundo: pero solo Dios me puede juzgar. No, yo te puedo juzgar, pero con justicia. Pero para juzgarte a ti, yo tengo que caminar en completa obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Si usted no lo ha leído, ahí está en la Biblia. Dice: y voy a castigar cualquier mala obra una vez que pueda contar con la completa obediencia de todos ustedes. Porque el que lo hace no es el hombre. Recuérdese de algo, que aquí está la persona del Espíritu Santo. Y que aunque usted no la ve, mire cómo Él está entrando poco a poco a su corazón. Y está destruyendo aquello que se ha endurecido en el corazón. Está derribando lo que se ha levantado en su mentalidad para destruirlo. Poco a poco Él está santificando una vez más su mente, trayéndolo a usted a un compromiso sincero cada día. Cada día. Cada día tenemos una decisión. Y cada decisión que tomemos va a determinar si es para nuestro bien o es para nuestro mal. Entonces dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Mire que el Señor es bueno. El Señor es bueno, porque Él cree que nosotros, aleluya, y lo habla con seguridad de que nosotros no estamos viviendo de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa. Aleluya. ¿Sabe una cosa?
Dios confía en usted. Dios ha confiado en el pastor. Dios ha confiado en los líderes, con la esperanza de que hagamos algo nuevo, diferente, mejor que los demás. Dios está buscando que nosotros le mostremos al mundo que Él es Dios y que Él es bueno. Por eso Él dijo: hagan que su luz. ¿Cómo yo puedo hacer que mi luz brille? Hablando de Cristo. Todos pueden hablar de Cristo. Yo puedo hacer que mi luz brille cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco su voluntad, cuando yo sé lo que Él me ha mandado a hacer, buenas obras delante de los demás, para que el Padre que está en el cielo sea glorificado. Aleluya. ¿Cuántos quieren hacer cosas para glorificar a Dios? Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocar nuestra mente. Este mundo, amado hermano, necesita verdaderamente hijos de Dios. La Biblia dice que el mundo está gimiendo. Hay personas con deseos de suicidarse. Hay personas con deseos de matar a otros. Hay personas con deseos de destruir multitudes. Usted lo está viendo. Usted lo está viendo. A nosotros Dios nos tiene en este estado porque estamos encargados de alcanzar cada vez uno más para Cristo. Aleluya. A los que están en el estado de Texas, Dios les va a pedir cuenta por aquellos que no se han salvado. ¿Por qué? No porque Dios no tenga poder, sino porque muchas veces estamos tan ocupados en nuestra propia mente que no pensamos en los demás. Y hay que ser sinceros delante de Dios, porque a Dios le gusta la sinceridad. Y Él dice: yo soy sincero con el que es sincero conmigo. Y uno tiene que ser sincero. Por eso es que hay que humillarnos y decirle: Señor, ayúdame, porque no puedo. Yo reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Ni siquiera tengo dirección clara para saber lo que voy a hacer cuando me levanto en la mañana. Por eso es que tenemos que venir confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque recibimos gracia en el momento que más lo necesitemos, y no solo para nosotros. A lo mejor ese día va a estar un familiar tuyo que Dios dice: yo lo quiero abrazar, yo lo quiero salvar. Aleluya. Dios está en el plan de transformación, pero también está en el plan de destruir las obras del diablo. Pero tú tienes que entrar al plan de transformación de Dios y caminar en el plan de destrucción de Dios para las obras de Satanás. Porque tu boca tiene poder. Y no lo digo yo, porque yo no puse ese poder. Ese poder lo puso Dios cuando dijo que Jesucristo en nosotros es la sabiduría y el poder de Dios. Que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita hoy en nosotros. Pero ¿cuántos lo creen? Es que una cosa es que lo sepamos de memoria, y otra cosa es que lo atesoremos en el corazón y lo creamos con todo el corazón. Aleluya. Porque este caminar es por fe. Cuando Dios llama al pastor, Él no le muestra un plano: mira, va a ser así. No, le dice: camina. ¿Por dónde, Señor? Por aquí. Pero camina. Pero no veo nada, pero tú camina. Yo no te dije que viera, yo te dije camina. Aleluya. Entonces dice ahí: si es que el Espíritu, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esa palabra ahí está un poco fuerte. Aleluya. Nosotros sabemos que no vivimos bajo la naturaleza pecaminosa porque tenemos el Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso es que Dios
nos habla tan claro para que no digamos, no entendí. No, Él sí sabe lo que hace, porque Él dijo, ¿quién irá sin que lo envíe? Aleluya. ¿Cómo irán si no hay quien se los hable? ¿Y cómo entenderán si no hay quien se los explique? Y yo creo que nosotros tenemos un maestro, y ese maestro es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya, denle alabanza al Espíritu Santo. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Qué nos va a dar? Vida. Vida. Pero es una vida separada de las cosas de este mundo. Porque a santidad nos llamó Jehová. Y Él nos ha apartado de este mundo para que nosotros le mostremos a este mundo que nuestro Dios es suficientemente Dios para salvar a quien sea, donde quiera, de donde sea. Aleluya. ¿Quién se acuerda de dónde Dios lo sacó? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo estábamos? Podridos. Aleluya. Pero hoy, ¿cómo estamos? Libres. Escúchame bien. Por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Pedro, y el mismo Dios os santificará espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. O sea que quiere decir que va de una cosa a otra y de la otra a la siguiente. Y estamos siendo perfeccionados. Porque usted llega aquí y no va a decir que no, porque si no hay que orar por usted, usted se goza en el Espíritu. Y usted siente paz en el Espíritu. Y usted se siente bien en la presencia del Espíritu. Aleluya. Y habla en lenguas en el Espíritu. Pero la lengua que hablamos en el Espíritu muchas veces no es la misma lengua de la mente. Ese es el problema. Aquí está Dios por medio de la palabra santificándonos la mente, para que cuando tengamos la mente limpia podamos también limpiar lo de afuera. Aleluya. Aleluya. Porque Jesucristo fue bien claro. Él le dijo, ¿por qué limpian el vaso por fuera? ¿No lo debieran limpiar primero por dentro para que luego lo limpio de afuera se manifieste? Gloria a Dios. Por lo limpio que hay adentro. Y eso, amado hermano, trae un beneficio tan grande a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? De todo corazón, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Aleluya. La Biblia nos enseña en una de las cartas de Timoteo que en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, también hay de barro y de madera, uno para los usos más útiles y los otros para usos menos útiles. Pero si el vaso se mantiene limpio, será útil en las manos de Dios. Usted ve, ahora mire lo que dice aquí. Por lo tanto, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos una obligación. Aleluya. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Aleluya. ¿Quién quiere morir? Yo no quiero morir. Levanta la mano. Aleluya. Yo no quiero morir por causa del pecado. Yo quiero morir por causa del Espíritu. Porque cuando por el Espíritu le damos muerte a las cosas de la carne, entonces nosotros morimos para el mundo y el mundo muere para nosotros. Ni el mundo vive para mí, ni yo vivo para el mundo. Por eso debemos morir. Aleluya. Concluimos. Aleluya. Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Aleluya. 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 Si usted ha escuchado la palabra de Dios hoy, dirigida a usted como hijo, y usted quiere caminar de acuerdo a la voluntad de Dios como un hijo de Dios por el Espíritu, y usted sabe que necesita que el Espíritu Santo hoy haga algo en su vida, yo lo voy a invitar a que pase al frente. Aleluya. Yo lo voy a invitar a que pase al frente. Si usted ha andado tranquilo haciendo todo lo bueno, no se preocupe. Aún así, usted puede pasar al frente. Porque siempre hay una área en nuestras vidas donde Dios tiene que obrar. Aleluya. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo de Dios. Te alaba mi alma, Señor. Te bendice todo mi ser. Aleluya. 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 Recuérdese, el compromiso suyo no es conmigo. Su compromiso es con Dios. Aleluya. Si usted necesita más de Dios, pase al frente. Aleluya. Yo no creo que no necesitemos más de Dios. Yo necesito más de Dios. Cada día. Cada día. Cada día. Cada día. No sienta vergüenza. Aleluya. Avergüence al diablo aquí en el altar. Avergüence al diablo aquí en el altar. Y dígale al diablo: renuncio a toda inmundicia. Me rindo al Dios vivo, al Dios santo, al omnipotente, al que me da vida, al que me fortalece por la mañana, al que me bendice con un empleo, al que me bendice con un nuevo amanecer.